Hola, estás en Emilius VGS. Hoy te traigo un tutorial especial. Agregar tu rostro dentro de un videoclip para tomar el puesto del actor o modelo que aparece. Es uno de los efectos más interesantes de probar. Hace algunos meses hice un tutorial que requería conocimiento de Blender. Hoy te traigo un tutorial donde usaremos principalmente SparkR. Fue creado por el genial desarrollador Juan MV94. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Juan ha realizado un trabajo interesante que nos permite grabar el movimiento del rostro de una escena, poder copiarlo y usarlo en nuestros filtros. Si bien los pasos son sencillos, requiere de precisión. Este es el GitHub donde podemos descargar el trabajo. Además, tiene las instrucciones que usaremos. El primer paso será descargar el proyecto. Recuerda actualizar la plantilla porque estas fueron creadas con la versión 86. Lo siguiente que debes tener en cuenta es el video que elegirás. Muchos suelen usar video de artistas. Para este caso, yo utilizaré un video de Pexel. Gracias Diva por hacer este video. No te olvides de buscar videos verticales. Vamos a acortar la duración del video para trabajarlo mejor. Windows tiene la opción de recortar. Elegiré una parte interesante. Tómate tu tiempo. Listo, lo guardamos. Ahora vamos a convertir el video en secuencias de JPG. En GitHub nos recomiendan el programa FFmpeg. Esta es una solución integral multiplataforma. Yo lo uso desde hace varios meses. Sobre todo es una buena opción para convertir formatos multimedia. En su página web encontrarás las instrucciones para instalar. Copiamos el código que nos indican. Esta línea significa que vamos a convertir un MP4 a una secuencia JPG, teniendo en cuenta que el frame rate será de 15. En la carpeta que estamos trabajando, escribimos CMD. Haré un cambio, sobre todo por el nombre de mi archivo MP4. Listo, lo pegamos en el CMD. Y a esperar que termine el proceso. Se han generado 42 imágenes. Perfecto. Ahora vamos a crear el archivo WebM. Justamente tenemos un código para eso. Lo copiamos y lo pegamos nuevamente en el CMD. Listo, lo movemos a una carpeta que he creado para no confundirme. Todo ok. Ahora vamos hacia SparkR. Cuando descarguemos el proyecto, encontraremos dos plantillas, Record y Play. Abrimos el primero. Lo convertimos según la versión que estemos utilizando. Tenemos que hacer un ajuste al script.js. Lo abrimos en un bloc de notas. Cambiamos el número de frames, que en este caso será 42. Lo guardamos. Listo. Ahora vamos a cambiar nuestro video preview, que es justamente nuestro archivo WebM. Perfecto. Habilitamos la consola. Es recomendable que se reproduzca por completo el video por primera vez, ya que este suele ser un poco más lento. Ahora habilitamos el Simulate Touch. Resetea el video preview y haz tap cuando comience. En estos momentos aparecerán destellos. Cuando termine, tendremos unas líneas de código. Lo copiamos, de preferencia en un bloc de notas. Es justamente este proceso el más importante.
requiere de mucha precisión al habilitar la grabación haciendo tap. Y ahora vamos hacia la plantilla Play. Utilizamos nuestra plantilla con la versión adecuada. El ejemplo se ve muy bien. Vamos a modificar el archivo script. Lo abrimos en bloc de notas. Vamos a pegar el código que generamos en la plantilla Record. Justamente en esta parte del script. Listo, lo guardamos. Ahora puedes ver cómo se mueve el rostro, muy parecido al trabajo que hicimos en Record. Ahora necesitamos agregar nuestra secuencia de imágenes. Borramos el existente e importamos nuestras 42 fotos. Recuerda habilitar la no compresión automática y siempre tener seleccionada todas las fotos. Cambiamos el tipo de textura de Single Texture por Texture Sequence. Debemos mencionar nuestra nueva secuencia en la opción de Animation Sequence. Ya apareció. Tenemos que seguir haciendo ajustes. Como te comenté, la clave está en la plantilla de Record. Ser precisos cuando iniciamos el tap para comenzar a grabar los movimientos del rostro. Por ejemplo, yo seguí haciendo pruebas y este es uno de mis últimos ejemplos. Pero igual tenemos que hacer ajustes, sobre todo en los bordes del rostro. Podemos utilizar un patch llamado Face Fade Age. Lo encontramos en el GitHub de Kuno Fell Asleep. Copiamos su código y lo guardamos como ARP, la extensión de los patches. Listo. Ahora importamos el mencionado patch. Ubicamos el Face Tracker Texture dentro del Patch Editor. Arrastramos el patch Face Fade Age y lo conectamos todo de esta manera. Borramos las otras partes del patch que ya no utilizaremos. E inclusive para mejorar la posición del rostro, podemos utilizar un Null Object, donde estarán nuestros dos Face Mesh. En fin, realiza varios cambios que creas conveniente. ¡Vamos a probarlo! ¿Qué te parece? Creo que ha salido un buen resultado. Ya sabes, la clave es la precisión. Sigue mejorando y haciendo más pruebas para tener un filtro perfecto. Te recomiendo que uses clips de videos muy cortos y reducir el peso de las imágenes para que no tengas problemas con SparkArt. Dejaré mis archivos en mi Patreon. Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete y compártelo en todas tus redes sociales. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.